Después de que Dios les bendiga, después de habernos saludado y abrazado en el Señor, vamos a pedir al Señor que pueda dirigir esta clase. Amén. Gloria a Dios. Ustedes saben que yo no, como no domino esto, no tengo nada para mostrarles. Así que ustedes en vez de sus ojos, solo el oído. Oído atento. Solo un detalle, pastor, antes que comencemos para que no tengamos complicaciones, es que traten de mantener todos los micrófonos cerrados hasta que usted dé la indicación de que si hay alguna pregunta o algo para acotar, ¿ya? Para que no tengamos estas interrupciones. Parece que estuvieran todos cerrados, ¿cierto? Sí. Sí, falta un par, pero yo voy a tratar también de apoyarla en eso. Ya. Esta lección, hermanas amadas, hermanos amados, nació a raíz de muchas preguntas e inquietudes que hay en medio de la hermandad. Bueno, no solamente hablo de la hermandad del Templo Shalom, sino que de mucho pueblo de Dios. La pregunta es, por ejemplo, ¿cuándo vamos a reunirnos en la iglesia? ¿Cuándo vamos a acudir? Están diciendo que hay permiso y entre medio de todos esos esas consultas, nos falta las personas que dicen, bueno, ¿por qué no nos reunimos? ¿Por qué tenemos miedo si somos hijos de Dios? Y también nos citan el texto, es mejor servir a Dios antes que a los hombres. Entonces, en estas preguntas que hay, en estas consultas que hay, confusiones, es necesario que hablemos por qué nosotros aún no nos congregamos. Y naturalmente que nuestra base mayor es la palabra. Amén. Por la palabra nosotros vamos a ir entendiendo. La pregunta es, ¿deben los cristianos obedecer las leyes terrenales? Y en el libro de Marcos, en el capítulo 12, vamos a leer Marcos capítulo 12, el verso... Desde el versículo 13 dice así: y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es la imagen y la inscripción? Y ellos respondieron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Cuando nosotros leemos esta porción de la palabra del Señor, vemos que los que no conocían los que le perseguían a él andaban buscando un momento de detectarle y hacerlo caer. Se hablaba del reino, se hablaba de la nueva vida, se hacía sanidades, en todo aquello. Vamos a pillarlo en una parte que no lo podemos pillar. Vamos a ver si hay que pagar el tributo o no hay que pagar el tributo. Y entonces, como nosotros leemos, van y le preguntan, con dos intenciones. Dice: ¿daremos o no lo daremos? ¿Hay que darle al César o al hombre? Y Dios y Jesús dice: traerme la moneda, y nosotros conocemos la historia. ¿Qué hace? Él le dice: ¿de quién es la imagen? Lo que está aquí, bueno, de César. Entonces, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 3, hermana,
Pablo da una extensiva alusión al respecto. Y yo quisiera que ustedes pudieran escucharla. Dice Pablo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido puestas, establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque las autoridades no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza en ella. Porque, si se refiere a la autoridad, es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. En los primeros versículos que leímos vimos a Jesús que está enseñando que hay que darle al César lo que es del César. Nosotros no vemos en ninguna parte en la enseñanza que hace Jesús que uno no puede estar sujeto a autoridad, porque él estuvo, no sujeto propiamente tal, pero hubo respeto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Y Pablo, luego vemos que está enseñando esto. ¿Por qué enseñaba? Porque siempre hay gente que se rebela contra las autoridades. Nuestra patria es testigo de esto. Cuando en el caso nuestro, en el caso mío, que yo tengo bastante edad avanzada, pienso que me da la idea como que la sociedad chilena no quiere ni una autoridad, nada que gobierne, nada que imponga orden. Pues, pienso yo, a mí me da la idea que ellos quisieran que no hayan carabineros, que no existan los carabineros, que no les están imponiendo reglas. Votemos los semáforos, no importa que, fíjese que todas las cosas que hacen van contra la autoridad, porque ¿para qué están los semáforos? Para el respeto de las vías, para que puedan ellos, ¿cómo se llama?, conducir sin problema, porque sin semáforo y sin carabineros en el medio, no quieren semáforo, no quieren carabineros. Es fácil que haya un choque tras otro. Pero el ser humano, la persona, nosotros los chilenos, estamos viviendo una situación tan terrible, y cuando uno lee todos los escritos que en las paredes, que a veces uno no quisiera leerlos, pero ahí están fuertemente pintados, nos vemos que es una rebelión tremenda contra la autoridad. Y ahora, que a causa de esta pandemia que se vive a nivel mundial, yo siempre lo hago notorio, porque algunos piensan que somos los chilenos los que estamos sufriendo. No, esto a nivel mundial. Empezamos con estas restricciones de los 14 días, de guardarse, de protegerse, se abrieron residencias se hizo el máximo de trabajo para tratar de aminorar en parte las contaminaciones, los contagios, y a la vez para salvar vidas humanas. Pero como los días que nosotros pensamos primero que eran 14, después se sumaron 14 más, después se sumaron 14 más, entonces el ser humano comenzó como a alterarse. Y más de algunos de nosotros digo, bueno, ¿hasta cuándo? Yo tengo que hacer esto, aquello, lo otro. O en su defecto, que los nervios, que estoy entrando en depresión, a otro que me está dando histeria.
cada cual hacía sentir. Entonces ya quiere que esto se acorte. Y los que somos cristianos, bueno, ¿cuándo nos vamos a volver a abrazar? Pensábamos que íbamos a dejar de abrazarnos por 14 días, después por 28 días, y se fueron sucediendo, y me parece que estamos con el 7º mes ya de esto, ¿no? Me da la idea. En el 6º o 7º mes. Y esto ha hecho que también el pueblo de Dios se inquiete. Y alguien dice, ¿por qué tenemos que obedecer? ¿Por qué tenemos que hacer caso? ¿Por qué no nos reunimos? ¿Dónde está la fe en Dios? No es que no tengamos fe, hermano, pero la Biblia nos manda a someternos a las autoridades. Lo vimos a Jesús diciendo, y luego ahora vemos aquí Pablo diciendo que las autoridades no fueron puestas por el hombre, fueron puestas por Dios. Aun cuando nos parezca increíble, pero cada nación tiene el rey que merece. Entonces, cuando Pablo habla aquí, dice que este pasaje extensamente, de una forma extensa, claramente hace ver que las autoridades fueron puestas por Dios, que tenemos que obedecer al gobierno, aun cuando no quisiéramos. Tenemos que obedecer, porque Dios, dice Pablo ahí, que las autoridades fueron puestas por Dios, de Dios provienen. Entonces, si nosotros miramos esto, pensamos, Dios creó los gobiernos. El Señor siempre quiso las cosas ordenadas. Y no porque Él no puede gobernarnos. Naturalmente Dios sigue siendo Dios. Pero en la parte humana hay hombres que han tomado esta autoridad que les ha sido dada para el bien del país, ¿ya? Para mantener el orden, para evitar, bueno, en este tiempo que vivimos, no sé si esto sí que no sé si en otros países, ver la violencia que ha tomado dominio de las mentes, la destrucción, destruyen viviendas enteras, destruyen camiones que traen los alimentos o mueven los materiales de un lugar a otro, y no quieren que la autoridad ponga mano, porque cuando la autoridad pone mano, los noticiarios que dicen, Carabinero golpeó a fulano, no se levanta la gente, y aquí en Chile, en todo Chile comienzan a reclamar cuando pasa algo así, pero ninguno reclama en la forma, por ejemplo, por estos camiones quemados, estas cosas, estas casas quemadas. Ninguno reclama, no se hacen desfiles para esto. Es como que el mundo tiene que estar así. La pregunta es, ¿tiene que estar así? Conforme la Biblia nos dice, no. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, verso 18, Pablo dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En lo que respecta a nosotros como pueblo de Dios, debemos estar en paz con todos los hombres. Y paz, lo hemos escuchado, es un sosiego interior. Un sosiego que no es fácil tenerlo, porque esto va también dentro del dominio propio, dominar estas ansias o estos enojos, o estas molestias en contra de lo que se está viviendo, no queremos. Porque también es Pablo en quien le dice en 1 Corintios 14, 33, dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino es Dios de paz. Y paz significa estar tranquila interiormente, aun cuando a lo mejor no significa que no vamos a llorar, pero la paz interior, esa paz que el mundo nos da, debe estar en nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Obedeceremos entonces a los hombres, o mejor, por qué no nos reunimos? En estos días que dijeron que podían reunirse unos 10, unas 15 personas, yo automáticamente pensé, podemos reunirnos con la SAM. Eso lo pensé yo. Y creo que muchas de mis hermanas también, ya nos veíamos, yo ya las veía en la mañana abrazándonos y tomando desayuno. Pero cuando fui a consultar, me dijeron que para reunirnos esas personas
nosotros tenemos que tener todos los protocolos que tienen que tenerse. Tenemos que tener, bueno, el alcohol gel todos los tienen, tenemos que tener el amonio cuarteriano, ¿cómo se llama eso? Para poner en el pie y para desinfectar todo lo donde vamos a tomar, y no podemos estar tan juntos, no podemos estar tan juntos. Entonces, y naturalmente tenemos como bolosano, no en el lugar donde nos vamos a reunir, pero movilizarnos con nuestras respectivas mascarillas y con nuestros guantes. Si Dios nos dice que debemos obedecer, es que debemos obedecer al gobierno, porque no solamente vamos a obedecerlo por esta pandemia. Uno obedece cuando paga los impuestos, cuando respeta los reglamentos de tránsito. Esa es una forma de estar ahí obedeciendo. O más bien como manteniéndonos bajo la autoridad. Si no hacemos esto, estamos mostrando una gran falta de respeto, hermanos. Primeramente para con Dios, porque Dios puso la autoridad, porque Él es el que puso el gobierno. Entonces, si no obedecemos, faltamos el respeto a Dios y estamos en contra de lo que Él ha hecho. ¿Por qué hace cosas? Hay muchas cosas que suceden y nosotros decimos, ¿pero por qué? Un día vamos a tener la respuesta a todo. Entre tanto, como pueblo de Dios, debemos cumplir sus mandatos, sus mandamientos. Una de las cosas que Pablo más menciona, y nosotros lo vemos a él, que en medio de todo, ¿qué es lo que hizo él? Él obedeció a Dios. ¿En qué sentido? En predicar, porque el gobierno aún cuando dice es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, en este sentido, la hermana dice así, efectivamente, pero ¿en qué sentido? Es que ellos nos impidieran a nosotros predicar la palabra. Ahí sí nosotros tenemos que obedecer a Dios, porque como dijo Pedro, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso sí, pero nadie nos ha prohibido predicar. Al contrario, todos nosotros tenemos la posibilidad a través de estos medios de hablar, de predicar. Alguien te llama de otra ciudad para que ores, tú puedes orar a través de audio o a través también de que se ve la imagen. Uno puede comunicarse y hablar del Señor. Entonces, cuando la hermana o el hermano dice, pero es mejor obedecer a Dios antes que los hombres, sí. Ahí en la Biblia dice, en el libro de Hechos, cuando le prohíben a Pedro que tiene que predicar, pero ellos dicen, sí, pero es mejor obedecer a Dios antes que los hombres, se refiere a predicar, no a desobedecer en las reglas que tiene el gobierno como autoridad. Eso sí, cuando el gobierno a nosotros nos prohíba hablar de la palabra del Señor, entonces nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, lo que ahora decimos con libertad. Estamos en las manos de Dios. Nosotros no quisiéramos que nunca nos impidieran predicar la palabra. Hace unos días a mí me llegó un video donde una de las diputadas muy conocidas, ella quiere que en el gobierno nunca más empiecen las sesiones en el nombre de Dios que se hacía. Ella quiere que se comiencen las sesiones en el nombre de la patria. Y esto me recuerda años atrás, cuando allá en Estados Unidos nos llegaban a nosotros las noticias que se había prohibido, no con este presidente, con el anterior, habían hecho una ley legislaron para que no se nombrara más a Dios en las sesiones donde se iban a tomar todas las decisiones para el país. Y también se prohibió que en las escuelas se hablara de Dios, que ojalá no hubiera más clases de religión. Y en ese mismo video que me llegó a mí unos días pasados, ahí también, y muestran a los diputados, y uno audible, entonces uno escucha que él está hablando y dice que también no es una de las cosas que están tratando de legislar, es que en el colegio no se enseñe nada de religión.
absolutamente nada. Inconscientemente están sacando, o sea, inconscientemente para que la gente no se dé cuenta, pero ellos conscientemente están tratando de sacar a Dios de los labios, de la mente de los niños, porque a los niños el gobierno y estas leyes que vienen quieren tomar potestad sobre los niños para que los niños no en sus hogares no sean para ellos contaminados y obligados a tener una religión. Eso se está, entonces, si eso se legislara, si eso llegara a ser una realidad, porque estas son propuestas de aquellos diputados, sí, entonces nosotros tenemos que seguir hablando de Dios. Ahí se hace posible y patente el texto que dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora no digo solamente ahí, nosotros todos los días estamos hablando de Dios, ¿no es así? ¿A alguien se le ha prohibido de ustedes de la clase hablar de Dios? A nadie. Por ahí va mi hermana Mercedes, se encuentra a alguien y le habla de Dios y le predica y llega a la casa, se convirtió la persona. O sea, nosotros en medio de la pandemia, en medio de todas estas acuartelamientos o encerramientos que hemos tenido, no hemos dejado de hablar de Dios. O lo mejor no todos lo dicen, yo hice esto, lo otro, pero el pueblo de Dios está trabajando silenciosamente. Si acaso nos prohibieran eso, tenemos que continuar haciendo. Pero en lo que respecta a volver a congregarnos, a volver a reunirnos en el templo, esto tiene que esperar en el tiempo que nos den la pasada. Nosotros acá en la comuna estamos en el paso 3. No sé cuál será el paso que tenemos que llegar, cuántos pasos más tenemos que dar, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que cuando nos den la posibilidad, vamos a hacerlo. Ahora estamos bien, miren, nos dividimos en clase hoy día. No habíamos hecho eso y ahora nos dividimos en clase. Entonces, es un logro que Dios ha permitido que tengamos, ¿cierto? Cuando, la otra pregunta es que hicieron, a ver, la otra de las preguntas era, ¿cuándo nos vamos a volver a juntar? ¿Cuándo? Cuando nos den el paso y la autoridad. Nosotros tenemos hermanos de nuestra congregación que vienen de diferentes puntos de Santiago. No todos somos de la Quinta Normal. Entonces yo no sé en qué pasos están ustedes, pero en los pasos que estemos, ojalá que un día podamos estar todos en el mismo paso, en el mismo compás, en el mismo tono, en la misma nota, y nos podamos volver a juntar en el tiempo de Dios. En estos momentos es necesario, hermanas amadas, que nosotros estemos tomados de la mano del Señor. Jesús con sus apóstoles nunca desobedecieron. Y Pablo dice, ustedes imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Y es Pablo en el libro de Romanos donde nos dice una y otra vez la importancia de obedecer a las autoridades, y donde él dice, no han sido puestas por los hombres, han sido puestas por Dios. Y dice, ¿por qué salió este? Por eso cuando yo voy a sufragar, yo sufrago en mi opinión, pero con la oración que hacen todas ustedes, que aquí se haga la voluntad de Dios, no la mía, porque la voluntad de Dios es perfecta, ¿cierto? En el libro de Hechos, en el capítulo 5, es donde le mandan a Pedro y le dice, cuando les trajeron y los presentaron en el concilio, el sumo sacerdote les preguntó y les dijo, no mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. ¿Amén? Eso estamos haciendo nosotros. No hemos dejado de hablar. Hay hermanas que han tenido la posibilidad y han salido a visitar algunos hogares, algunos hermanos. Se les ha dicho, la autoridad dice que no, pero hay algunas que han ido y han estado con todos los cuidados, como aquí dentro de esta comuna se puede hacer,
con todos los cuidados. Pero aquí vamos para hablar la palabra de Dios, para orar con aquella persona, para infundirle aliento, porque para eso estamos llamados, para infundirnos aliento, para alentarnos y animarnos unos a otros. ¿Estamos obligados a obedecer? ¿Qué dicen ustedes? Levanten la mano todos los hermanos que dicen que están obligados a obedecer conforme la palabra. 1, 2, 3, 4, 5. Amén, hermana Sarita, sí. Amén, amén, ya. Estamos por la palabra obligados a obedecer, pero nos están obligando a callar la palabra de Dios. Levanten la mano. ¿Nos están obligando? No. No nos están obligando a hablar de la palabra de Dios. O sea, nos están, prohibiéndonos. Estamos ahora con libertad de hablar la palabra. Nuestro hermano Luis, él mandó ¿cómo se llama esto que mandan? Como una circular, yo todavía hablo en el idioma pasado, donde manda a decir los pasos y a lo que se... ¿Ah? Protocolo. El protocolo. ¿Y ahí qué dice? ¿Quién de ustedes lo leyó? Levante la mano, ¿puede hablar? Bueno, es bueno leer. Pero ahí nos dice la forma, hermanos amados, en la cual nosotros vamos a ir paso a paso. Y los que no cumplen con esta ley, ¿qué acarrean? ¿Qué acarrean? Levante la mano si alguien quiere hablar. El que no cumple con la ley gubernamental. Sanciones. Acarrea las consecuencias, hermana Sarita, las sanciones que la ley dice claramente. Sanciones. Entonces, ¿encontraremos a la ley injusta? No, ninguna No. manera. Ninguna manera. Porque fuimos nosotros los que transgredimos esa ley. Por eso que cada vez que nosotros tenemos la posibilidad de hablar a otro y algún hermano nos dice, bueno, ¿dónde está la fe? La fe permanece intacta. Seguimos amando a Dios porque la fe en eso consiste, ¿cierto? En creer en todo lo que Dios tiene para nosotros, aun cuando no lo hayamos visto aún. Y tiene que ser una fe férrea, enraizada, que ningún viento ni huracán nos mueva del lugar donde estamos. Nadie nos puede robar la fe, nadie, porque está dentro de nosotros, es parte de nuestra vida. Si alguien nos prohibiera, entonces nosotros no podríamos, tenemos plena autoridad para desobedecer eso, que nos estén prohibiendo hablar. Pero como ninguno de los apóstoles, incluso cuando después Pedro vuelve otra vez y va a predicar y lo azotan y todo, dice, cuando ellos volvieron, ya los dejaron libres, iban felices de haber sufrido por la causa de Cristo. Aún ahí, hermano. Pero como nosotros a veces somos, no nos damos cuenta, pero si tenemos que tener cuidado son en nuestras expresiones cuando hablamos, cuando decimos, ¿dónde está la fe? Porque nosotros automáticamente cuestionamos la fe del otro. Y eso no está bien. No es falta de fe, estamos obedeciendo la palabra. ¿No están obedeciendo a Dios? Sí, estamos obedeciendo a Dios. Porque estamos hablando de Dios a todos, a nuestros vecinos, cuando nos preguntan, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué esto? Nosotros responderemos en lo que compete a nuestra fe. Hay cosas que de la autoridad que no todos las sabemos, ignoramos. Lo que sí sabemos es que cada uno de los avisos que se dan de los protocolos, nosotros estamos obligados a obedecer. ¿Sí? Entonces, aceptamos la autoridad gobernada que gobierna ahora es porque por Dios fue puesto, ¿cierto? Y en el libro de Hechos, capítulo 5, verso 42, dice, 41 y 42 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio después que la habían azotado.
salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Dios. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. ¿Cómo estamos en las casas hoy? ¿Cómo entramos a las casas? A través de esto. A través de este medio. Cuando estamos en el día domingo en el culto, estamos en su casa. Los hermanos que están entregando están en las casas. Y estamos unidos espiritualmente en nuestras casas. La palabra llegó a las casas y sale. Porque el otro día se daba testimonio de gente que no conocía a Jesús. Hoy están viendo este programa. O lo mejor porque eran muy amigos de fulano de tal, no importa. Gloria a Dios porque amigo fulano de tal, porque eso sirvió para que ellos pudieran conectarse y escuchar la palabra del Señor. Nosotros tenemos familia, los hermanos en Calama que siempre me dicen, nunca me saludan a mí, yo escribo. Entonces, ellos en Calama todos los domingos, en Iquique, en Arica, que son parte de la familia, se conectan. Entonces, la palabra del Señor ha ido llegando en aliento, porque la palabra del Señor alienta, vivifica, y ellos a su vez están con algún familiar y también están escuchando, eso hay que tenerlo en consideración. Entonces, no cesamos de predicar por este tiempo en esta forma, porque tenemos que obedecer. Hermana Viviana. Amén. Sí, pastora, nos quedan 10 minutos para que volvamos a la principal, digamos, a la sesión principal. Entonces, pero estos 10 minutos a ver si hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta. O agregar. O agregar algo, acotar algo. Hermana Viviana. Sí, hermana Gloria. Sí, buena la clase. Gracias, hermana Sarita, muy buena. Y solamente quisiera decir que eso no significa que el creyente no pueda decir nada. Es decir, si nosotros vemos que se están cometiendo injusticias de parte de las autoridades, hay que decirlo, pero el problema es la forma. Nosotros tenemos que decir las cosas, tenemos que hablar, pero no de la forma que lo hace el común y corriente de la gente, salir a hacer destrozos, insultar, agredir, descalificar, de ninguna manera. Porque nosotros tenemos que obedecer a la autoridad, pero eso no significa que seamos como ciegos, ciegamente, no, lo obedecemos porque lo tenemos que hacer, pero nuestra opinión tiene que quedar ahí y nosotros tenemos también la obligación de decir lo que no está bien. ¿Ah? Eso solamente porque a veces algunas personas dicen, nosotros oramos nomás. No, si nosotros lo primero que tenemos que orar y cumplir con las normativas, ¿verdad? Pero eso no significa que nosotros no podamos decir algo. Hay que decir cosas. De hecho, los profetas del Antiguo Testamento no solamente hablaban de la salvación, los profetas del Antiguo Testamento criticaban la opresión de los gobiernos de turno, de los reinados de turno, ¿verdad? Pero lo hacían de buena forma, ellos nunca llamaron a la gente a levantarse. De hecho, a Jesús, el juicio en contra de Jesús fue ilegal. El juicio fue totalmente ilegal. Jesús no reclamó eso porque él venía a una misión puntual. Pero nosotros vemos a Pablo diciendo lo que no era justo, pero a la vez nunca él dijo, hagamos esto, no, nosotros no nos tenemos que someter, no, porque Jesús mismo, como decía nuestra hermana Sarita, él se sometió, Jesús se sometió al imperio de turno, él nunca habló en contra del imperio romano, no habló en contra jamás, yo no veo en ninguna parte a Jesús hablando en contra del imperio romano, él pagó impuestos, de hecho, impuesto al templo y pagó impuestos al imperio y lo hizo sin ningún problema. Entonces, una cosa no quita la otra, ¿verdad? Tenemos que nosotros levantar la voz y decir lo que no está bien, porque también eso es parte de la justicia que Dios quiere que tengamos, pero la forma es el problema. Muchas gracias, hermana Sarita. Muy buena la clase. Amén. En realidad, tiene razón nuestra hermana Gloria, que nosotros no podemos apoyar las injusticias, de ninguna manera. Nuestra base es la palabra.
Y todo lo que es injusto, nosotros sabemos que está injusto, no podemos ponernos la venda en los ojos. Pero hay una cosa que es mi decir, siempre lo he dicho, hermana, no es lo que dices, es cómo lo dices. Yo siempre le digo así a mis hijos, si no es lo que tú dices, tú puedes decirle a una persona fea, pero es cómo se lo dices. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que saber decir las cosas y decir lo que es injusto, lo que está malo, pero saber que no esté en nosotros, y la hermana Gloria lo hace notorio, un espíritu de rebeldía y de ir a la pelea, porque nosotros no lo vemos, eso es la palabra del Señor. Sí, hermanita Sara, Amén. hermanita Sara, ¿le puedo ilustrar lo que usted está diciendo? Yo recuerdo hace un par de años atrás, la famosa doctora Cordero en un programa, refiriéndose a un jugador de la selección, dijo que el jugador no era bonito. Yo estoy de acuerdo con ella, no es bonito, pero ella lo dijo, es asqueroso, es horrendo. Ahí justamente lo que dice usted, estaba diciendo una posible verdad, a mi juicio era una verdad que él no es agraciado desde mi punto de vista, ¿no? Porque la belleza es subjetiva, pero en la forma en que ella lo dijo fue, como dice usted, agresiva, muy agresiva. Amén. Para afirmarle su punto, hermana Sara. Amén, gracias. La hermana Mercedes estaba diciendo. Sí, y también Moisés había levantado la mano, pero no sé si está hace rato con su mano levantada. Le veo la mano aquí. Su símbolo, digamos. Entonces no sé si es porque quiere hablar. Así que para que hable la hermana Mercedes y después el hermano Moisés. Bajo. Ahí, ya hermana Mercedes. ¿Ahí se puede hablar? ¿Ahí sí? Ahí sí. Yo dándome la palabra, cuando el Señor nos manda a través de su palabra, que dice que tenemos que orar por los presidentes, ¿cierto? Por aquí, para que podamos vivir quieta y socialmente. Entonces yo creo que si todo lo que pasó, incluyéndome, no, el pueblo de Dios es responsable por lo que estamos viviendo en nuestro país, no en el mundo entero, en nuestro país, porque el Señor nos manda a orar por nuestra nación y por aquellos presidentes que el pueblo elige, ¿ya? Y yo veo que nosotros como pueblo a lo mejor no hemos hecho una tarea. Entonces, yo creo que a veces los que hablan mucho son los que hablan poco. Yo sé que hay que hablar y yo sé que hay que hablar, pero eso es lo que yo digo. El pueblo de Dios me refiero en general, no hablo solamente por el templo Chalón, en general, porque somos un país. Entonces yo digo, nosotros como cristianos, tenemos que reconocer que no hicimos bien el mandamiento del Señor, por no decir la tarea. Porque si nosotros como cristianos, como sal y como luz del mundo hubiésemos orado por Chile como como el Señor nos manda, no estaríamos viviendo en la condición que estamos. Entonces yo pienso que a veces que el cristiano habla mucho y ora poco. Entonces mejor hagamos las dos cosas, porque no podemos callar en la injusticia. Yo sí estoy de acuerdo que yo soy, cuando veo algo así injusto en la familia o donde yo me relaciono, yo no me puedo quedar callada, ¿cierto? Porque no podemos callar, ¿verdad? La palabra del Señor, ¿no? Uno dice, no, ¿tú por qué? Porque la palabra dice esto. Así que esa era mi opinión. De repente somos buenos para hablar, pero somos pocos para orar. Porque si el pueblo en general hubiese orado, a lo mejor no estaríamos en esta condición. Digo yo, una opinión. ¿Puedo acotar un poquito? No estoy de acuerdo con la hermana Mercedes porque considero que yo lo veo en el macro de la Escritura. Nosotros orando no vamos a evitar que se cumpla la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que estas cosas van a pasar. Entonces, si yo creo que orando voy a evitar que pasen cosas, eso no va a pasar. Yo no me siento responsable de lo que está pasando. Absolutamente no me siento responsable. Creo que el mundo es gobernado no por Dios, el mundo está gobernado por el príncipe de este mundo que es Satanás. Nosotros tenemos que orar siempre, pero eso no me hace responsable de decir, como nosotros no oramos, entonces está pasando esto. Eso, la Biblia en ninguna parte a mí me hace responsable de eso. Yo creo que tenemos que ver la macroescritura en su objetivo amplio, y la palabra del Señor se va a cumplir. Si yo me voy a estar sintiendo culpable de todo lo que está pasando, creo que no corresponde. No hay un texto que me avale eso,
que me diga. Lamentablemente nos están quedando 30 segundos para finalizar y esto es lo bueno de esta instancia, en que nosotros podemos poner nuestros puntos y analizar lo que la palabra dice, sin duda. Acá yo no voy en contra, digamos, a que podamos presentar nuestros puntos y obviamente fundamentarlo en base a lo que la palabra nos dice. Le damos gracias a nuestra pastora Sarita por esta clase. Yo creo que vamos a orar todos juntos porque en 6 segundos, si estamos como el año nuevo, 5, 4, 3, 2, nos volvemos a la clase en general, ¿ya? Así que no se asuste si de repente se borra la pantalla o algo así. Le quedamos debiendo a Cintia su opinión porque por ahora, Sí. No fue mi por el intención tiempo. de discutir jamás, hay a veces mi forma de hablar, pero pido disculpas, pero yo soy una defensora de la palabra del Señor, pero si me equivoco voy a reconocerlo. Yo siempre hablo por la palabra, nunca por mí, por la palabra siempre. Así que si, perdón, no fue mi intención. Oramos. Sí, oremos mientras porque no ha pasado nada, así que aprovechemos de orar. Te agradecemos, Señor, por estos momentos, por cada una de mis hermanas. Te agradecemos porque tu palabra es poderosa y nadie puede contra ella. Oramos para que en nuestra mente pueda estar la seguridad y la certeza que no podemos callar lo que hemos visto y oído, lo que has hecho en nuestras vidas. Bendiga nuestra patria, bendiga a su pueblo a través del mundo entero, bendiga las naciones, Señor amado, que cada uno te busque y te invoque en este tiempo de tanta complejidad, podamos saber que tú siempre estás con los tuyos. Ayúdanos a vivir sana y quietamente bajo tu dirección, porque tu palabra nos dice. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahí me están avisando por interno que en cualquier momento volvemos, o si se quieren desconectar no hay ningún problema. Lo que sí, si abren un segundo sus cámaras para poder tomarle la foto que me están pidiendo. Antes que se nos acabe el tiempo. No, pues Viviana, no hay que no me he peinado. Ya ahí voy. A la ¿Cómo? 1, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí va una, eso, segundo, ahí va la otra. Y ahí tenemos la otra fotito. Qué linda la niña que está ahí, Marta Tapia. Dios le bendiga, hermano. Gusto de ver la niña, hermosa. Hermano Marco, hermana Ilse, que Dios les bendiga. Hermana Andreina, Galaxy, Moisés, Ilma, Estrella, Mari, Cintia, hermana Mercedes, hermana Vivi, bendiciones. Muchas bendiciones. Que sea un buen día para usted, hermano Marco, Mauricio. Así es. Hacemos el recordatorio mientras, ahí me están avisando lo que tenemos que hacer. Hacemos el recordatorio, es cierto que a las 11:30 tenemos nuestro servicio online para que nos conectemos, compartamos el link para que otros también se puedan sumar. También tengo que recordarles que aún está disponible la cuenta, ¿no? Para que se pongan en contacto con nuestra hermana Ivonne o nuestros hermanos del MAF para las respectivas ofrendas y diezmos también, y así nosotros poder suplir con todas las cosas que, independiente que estemos en casa, las cuentas hay que seguir pagándolas igual, la luz, el agua y todo lo que implica, ¿cierto?, la mantención de nuestro edificio, de nuestro templo, ¿ya? Así que para que ahí... Y la ofrenda de la hermana y todas las mismas que hermano. Se le escucha entrecortado, hermana Mercedes, ¿la ofrenda de la qué? Es la misma, lo mismo para lo que yo le mando al hermano Rodrigo. Ah, sí. No, sí, es lo mismo, sí. Lo que pasa es que algunos que no tienen contacto con el MAF, porque no tienen, no sé, lo hacen, se conectan con nuestra hermana Ivonne y nuestra hermana Ivonne igual lo hace llegar al MAF. Es lo mismo, sí. Están más cerca de la hermana, las que están más cerca de la hermana Ivonne, pero los demás lo han hecho con el hermano Rodrigo, con el hermano. Ok, ya, yo pensé que era parte, por eso, ya, ok, gracias. ¿Usted dijo otra plata más? No, porque no me confías que se había creado. Es una broma. No, sí, está bien, está bien. Está lindo, que Dios le bendiga. Ahí Feliz sí se le aparece en pantalla. Sí, está lindo. Así que quedan 3 segundos, 1 segundo. Ahora sí.